Hace 6.500 años, los agricultores neolíticos habían colonizado casi toda Europa. Desde los Balcanes hasta la costa atlántica, la gente cultivaba cosechas domesticadas como el trigo y los guisantes, y criaba animales como ovejas, cerdos y ganado. Los antiguos cazadores-recolectores de Europa habían sido empujados a los márgenes y estaban en peligro de desaparecer por completo. Pero entonces, alrededor del año 4500 a.C., todo cambió. Es fácil pensar en la prehistoria de Europa como una línea recta, de cazadores, recolectores, agricultores, de herramientas de piedra al bronce y al hierro. Pero investigaciones genéticas recientes han revelado que esta historia es en realidad mucho más complicada. Algunos de los primeros habitantes de Europa, los cazadores-recolectores que habían vivido aquí desde el final del Paleolítico, no desaparecieron simplemente cuando llegó la agricultura. De hecho, miles de años después de que los primeros agricultores se extendieran por el continente desde el cercano oriente, los rastros de los habitantes más antiguos de Europa reaparecieron en el ADN de comunidades posteriores. Y no fue solo un aumento en la ascendencia de cazadores-recolectores. Muchos de los linajes masculinos de los agricultores neolíticos también fueron reemplazados por los de cazadores-recolectores. Esta señal genética inesperada ha sido llamada el resurgimiento neolítico tardío de los cazadores-recolectores. Entonces, ¿cómo y por qué ocurrió esto? Para mí, esta es una de las historias más fascinantes de toda la prehistoria europea. Y quizás desafía la narrativa popular de sustituciones completas de población y la total falta de continuidad entre las poblaciones mesolíticas de Europa y las que vinieron después. Esta es la historia inspiradora del resurgimiento de los cazadores-recolectores de Europa. Al final del Paleolítico Superior, cuando los glaciares cubrían el norte, los cazadores-recolectores de Europa se retiraron a refugios en el sur, como en Iberia y los Balcanes. Hace unos 11.700 años, los glaciares comenzaron a retroceder y esas poblaciones de cazadores-recolectores recolonizaron el continente desde esos refugios. Rápidamente, estas comunidades se adaptaron al paisaje posglacial. Los arqueólogos las llaman sociedades mesolíticas. Mesolítico significa la Edad Media de piedra, situada entre el Paleolítico o Edad Antigua de piedra y el Neolítico o Edad Nueva de piedra. Los cazadores, pescadores y recolectores mesolíticos se adaptaron a una amplia variedad de entornos en todo el continente. Pescaban en ríos y costas, cazaban ciervos rojos y jabalíes, y recolectaban nueces, especialmente avellanas y bayas en los bosques. También necesitaban otros recursos como cuernos de animales y especialmente piedra como el sílex para fabricar sus herramientas. Los genetistas han analizado ahora cientos de individuos antiguos y los han clasificado en diferentes poblaciones. Las más comunes han sido llamadas la población de cazadores-recolectores occidentales, un grupo genético distinto que se extendía desde Iberia hasta el Báltico. Y en Europa del Este definieron una población diferente con ascendencia distinta llamada cazadores-recolectores orientales. Estas poblaciones se mezclaron entre sí en las regiones donde interactuaban formando una gradiente en el medio. En Escandinavia, esta población mixta recibió su propia designación, cazadores-recolectores escandinavos. Pero entonces, alrededor del año 7000 a.C., la agricultura en Europa comenzó en los Balcanes después de extenderse desde Anatolia. Luego se propagó por Europa en dos oleadas principales, una a lo largo de las costas mediterráneas hasta Iberia y otra a través de los Balcanes hacia Europa central. Esto trajo una nueva forma de vida donde la gente cultivaba cosechas domesticadas y criaba ganado. Los arqueólogos vieron esta oleada de nuevos tipos de cerámica y herramientas, casas y asentamientos, y nuevas costumbres funerarias extendiéndose por Europa, reemplazando crucialmente a las sociedades de cazadores-recolectores anteriores. Pero exactamente cómo ocurrió esta transformación fue debatido durante mucho tiempo. Durante décadas, los académicos argumentaron entre dos modelos principales. Uno decía que los propios agricultores emigraron a Europa desde Anatolia, trayendo sus tecnologías, formas de vida y genética con ellos. El otro modelo decía que los cazadores-recolectores mesolíticos de Europa aprendieron técnicas agrícolas de sus vecinos, adoptando nuevas herramientas y cultivos mientras seguían siendo genéticamente las mismas personas. Y por supuesto, había quienes decían que probablemente había un poco de ambas cosas. Para el siglo XXI, la mayoría de los académicos parecían inclinarse hacia la idea de que muchos grupos de cazadores-recolectores adoptaron la agricultura después de encontrarse con los agricultores neolíticos migrantes. Y entonces, alrededor del año 2015, llegó la revolución del ADN antiguo. Se desarrollaron nuevas técnicas para procesar genomas completos de forma rápida y económica, lo que significó que cientos de individuos antiguos podían ser analizados y publicados en una serie de estudios revolucionarios.
Los datos revelaron que los primeros agricultores europeos eran genéticamente distintos de los cazadores-recolectores mesolíticos locales. Eran descendientes de agricultores de Anatolia, que se multiplicaron y se extendieron por toda Europa a lo largo de generaciones. Pero en realidad no era tan simple. Los agricultores de Anatolia se habían mezclado con los cazadores-recolectores mesolíticos a medida que se extendían desde los Balcanes por toda Europa. Una de las ventajas de la agricultura es que permite una población mucho mayor de la que es posible en la mayoría de las sociedades de cazadores-recolectores. Y en la Europa neolítica, eso significaba que los grupos mixtos eran abrumadoramente neolíticos con una pequeña cantidad de mezcla de cazadores-recolectores. Por ejemplo, la cultura de la cerámica de bandas lineales de Europa Central era casi en su totalidad de ascendencia de agricultores de Anatolia, pero también tenía un promedio de alrededor del 5% de ascendencia de cazadores-recolectores occidentales. Sin embargo, parece que el desarrollo de esta cultura como una cultura distinta alrededor del año 5500 a.C. fue estimulado por esta interacción entre los agricultores y los cazadores-recolectores locales. Algunos de los primeros individuos analizados tenían alrededor del 11% de ascendencia de cazadores-recolectores occidentales, lo que equivale aproximadamente a tener un bisabuelo cazador-recolector, pero algunos de los primeros individuos tenían un 35 o incluso un 50% de ascendencia de cazadores-recolectores occidentales, lo cual tendría sentido si tenías un padre cazador-recolector y un padre agricultor neolítico. Y esta mezcla creó una sociedad única, todavía agricultores neolíticos, pero distintos de la cultura casi enteramente de agricultores de Anatolia que vino antes. Con el tiempo, la ascendencia de cazadores-recolectores occidentales comenzó a estabilizarse en alrededor del 5% en la población general de sus descendientes. Lo que estoy tratando de decir es que aunque la forma de vida de los cazadores-recolectores en esa región fue extinguida por la llegada de los agricultores, también contribuyeron cultural y genéticamente a la sociedad por la que fueron absorbidos. Y creo que es importante recordar que incluso mucho antes del resurgimiento de los genes de cazadores-recolectores occidentales, los agricultores neolíticos de Europa también eran descendientes de los cazadores-recolectores que estuvieron aquí antes que ellos. Y procesos similares ocurrieron a medida que los pueblos neolíticos se expandieron por las costas mediterráneas, mezclándose en mayor o menor medida con las poblaciones de cazadores-recolectores occidentales y creando nuevas culturas. Si esta historia te está cambiando la forma de ver de dónde venimos, suscríbete y activa la campanita. La semana que viene seguimos desenterrando los orígenes que nadie te contó.